Esta tarde se presenta en el Instituto del Mundo Árabe, aquí en París, la cantante mallorquina María del Mar Bonet, acompañada por Muslem Rajal, en un concierto que clausura la jornada de estudios Ramón Llull y el Islam, un diálogo exigente, que tiene lugar para conmemorar los 700 años de la muerte de este filósofo mallorquín que vivió a caballo entre los siglos XIII y XIV. Y para hablarnos de este concierto y de su densa carrera en los escenarios, María del Mar Bonet ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, María del Mar. Hola, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a vosotros. Permíteme, María del Mar, que explique antes que nada que has nacido en Palma de Mallorca. Sí. Y me gustaría que nos contases si es cierto que tus primeros pasos en el arte los das con la cerámica. Pues sí. Yo estudiaba cerámica en Mallorca, pero para ampliar mis estudios me fui a Barcelona a los 18 años, a la Escuela Massana, y de allí entré en una fábrica de cerámica de Horta, en Barcelona. Preferí seguir, digamos, mi manera de entender la cerámica de una manera más directa y en una fábrica que en la escuela que terminó pronto para mí, que estuve un año solo en la Massana, y luego me fui directamente a la fábrica y ya, como empecé a cantar también, pues llegó un momento que cantaba más y, y claro, en una fábrica también tienes un tiempo corto porque vas pasando por etapas y cuando llegas a la última, pues bueno, o sigues allí o tienes que independizarte y montar tu estudio. Entonces yo empecé a cantar mucho con els 16 jutges, que ya cuando llegué a Barcelona ya entré en el grupo, porque mi hermano ya cantaba en el grupo también. Y, y necesitaban una persona que cantara canciones populares, ¿no? De las islas y la gente en los judges, los 16 jueces, ¿no? Se dedicaban mucho a hacer canciones ellos un poco a la manera francesa, ¿no? De la chanson française, ¿no? Y necesitaban cantantes que, como yo, que se habían, digamos, habían empezado a cantar con la música tradicional del Mediterráneo, sobre todo en Mallorca, de Ibiza, ¿no? Así. Aunque en aquellos años, María del Mar, a finales de los 60, ser estudiante ahí en Barcelona significaba militar contra el franquismo, imagino, ¿no? ¿No? Bueno, en realidad militaba todo el mundo más o menos en Barcelona. Había pues un movimiento, si tú quieres, clandestino de los primeros grupos políticos, pero muy clandestino, pero también había un gran movimiento popular, o sea, un gran movimiento intelectuales, de universitarios, movimientos obreros ya muy importantes en Barcelona. Todo esto está muy arraigado, muy fuerte y naturalmente con la censura, naturalmente con la policía detrás, naturalmente con las manifestaciones y las pues, huidas al extranjero, con detenciones continuas, pero la gente no paraba. Se veía muy bien y muy claro que el dictador tenía sus días contados y que teníamos que hacer un nuevo país. Allí en el Setze Jutges estaban gente como Lluís Llach, que se convirtió en Sí, el entró símbolo de la después que yo. resistencia. Sí, fuimos de los últimos jutges ya, los más jóvenes. Nos llamaban la novísima Cançó, entonces. ¿Cómo eran las relaciones con tu hermano Juan Ramón Bonet, que también estaba en esos Setze Jutges, 16 jueces? Bueno, la relación con mi hermano siempre fue de una mirada hacia un héroe. O sea, mi hermano para mí era un héroe. Tiene 3 años más que yo. Y cuando éramos pequeños, para mí significaba esto, el maestro, el héroe, el que llevaba la batuta en la casa con los juegos, ¿no? Con los aprendizajes.
él me enseñó muchas cosas. Y además mis padres, como era el mayor, le daban mucha responsabilidad con la niña, ¿no? Tú cuídala, tú tal. Yo siempre era una rémora, me iba detrás de él con sus amigos. Yo tenía más amigos chicos casi que chicas, porque mi hermano pues traía su tribu a casa y yo jugaba con ellos, quieras o no. Y me mantenía siempre en un estado bastante sumiso para que no me echaran. ¿Acabasteis alguna vez en comisaría al final de un concierto? No, yo subí a un barco entonces cuando acabé en comisaría. Subí al barco, iba a Mallorca y me detuvieron porque, bueno, hubo alguien que habló de que yo tenía en casa pues una especie de archivo, y lo tenía, sí, de archivo de prensa clandestina. Terrible, ¿eh? Aquella No, época. no, entonces, bueno, fue un poco pues un susto primero y luego pues es un susto que pasaba en aquel entonces mucha gente. Yo tenía amigos pues que me pidieron eso, que hacían reuniones en casa a veces y guardaba un archivo de prensa clandestina, sí, de lo que no se publicaba se publicaba, digamos, de una forma así en ciclostil para repartir y para enviar al extranjero también de las noticias del país, pues que no se publicaban en la prensa normal. Pues yo tenía así unas maletas en casa y bueno, hubo alguien, no sé, que habló y entonces me detuvieron, me quitaron el pasaporte, me hicieron bastantes, bueno, pues eso, Interrogatorios. interrogatorios muy feos, pero bueno, al final tuve suerte y pude pues salir un poco de aquel trance, aunque con ya pues muy fichada. Y precisamente María del Mar Bonet, en 1975, la fecha de la muerte del dictador en España, das tu primer concierto en el Olympia de París, Sí. donde habían estado gente como Luis Llach, Paco Ibáñez, por ejemplo. ¿Qué representó para ti cantar en esa sala tan mítica en París? Pues eso significó pues una alegría y una, no sé, un pisar una tierra de artistas, ¿no? Un sitio donde pues para nosotros era un local mítico, ¿no? Donde pues habían actuado grandes y grandes cantantes y bueno, era como, no sé decir, Como estás un premio actuando en casi. el Olimpia, pues la mirada ya de la gente hacia ti, pues de Barcelona, de Madrid, de muchos sitios, hombre, el Olimpia pues era como ya como Consagración, una casi. consagración, un poco sí, un poco sí, yo lo encuentro un poco exagerado, pero sí, porque para mí fueron más bonitos casi los recitales que di después en el Teatro de la Ville, que este del Olimpia, pero bueno. Tengo un gran recuerdo porque además actué con Ovidi Mollor, que es un gran amigo y un muy gran cantante y estimadísimo. Y bueno, haber compartido escena con él pues en un sitio tan emblemático como este, pues fue muy bonito para los dos. Había muerto ya Franco, porque murió en abril, creo. Pues ahora no recuerdo bien si había muerto Franco en aquel momento, pero bueno, fue el 75, ¿no? Sí. Exactamente. María del Mar Bonet, has cantado siempre en catalán, pero has cantado en muchas capitales europeas, en el norte de África, en Estados Unidos, Japón y, por supuesto, en América Latina. Habla de tu pueblo y serás universal, como decía Josep Pla. Y también lo decía Joan Miró, ¿no? Que las cosas pequeñas son universales, ¿no? Sí. ¿El catalán te ha servido, te ha abierto las puertas del mundo? Bueno, yo creo que lo que abre las puertas del mundo más que nada es lo que haces, ¿no? Si lo haces en tu idioma, pues mira, a veces la gente tiene suerte de hablar un idioma que lo hablan muchos millones de personas y esto pues bueno, también te ayuda, ¿no? Pero yo creo que lo que a mí me interesa es hacer buena música, cantar bien, ¿no? Y para mí, lo que yo creo es que el mensaje que yo quiero dar o lo que yo estoy dando como poesía, como de texto, de todo lo que hago, aparte de la música, para mí es el lenguaje del alma, ¿no? Yo, si canto también, es con el lenguaje del alma y el alma para mí tiene este idioma.
el catalán. Todo el mundo, yo creo que piensa en su idioma, yo pienso en el mío y pienso no que sea mejor ni peor, sino que es el mío. Y entonces, y que yo canto, digamos, más honestamente, más sinceramente con mi lengua que con otra. Yo a veces he cantado en otras lenguas y no me reconozco mucho. En árabe me decías. Sí, sí, esa ha sido una de las cosas más arriesgadas en las cuales me he metido, porque realmente es muy difícil, ¿eh? Y luego, pues, cuando he cantado en español o he cantado en vasco o he cantado en gallego, pues me ha gustado mucho cantar así, pero realmente al escucharme no me reconozco mucho, ¿no? Entonces, por eso yo digo que el propio es el más importante, al menos en mí, ¿no? Por supuesto. María del Mar, volviendo al concierto de esta noche en el Instituto del Mundo Árabe aquí en París, desde hace muchos años te interesas por la música de la Al-Ándalus, has cantado con orquestas del norte de África. ¿Cómo nace en ti ese interés por la otra orilla del Mediterráneo? Pues es una cosa que me viene de muy joven. Yo recuerdo con mi hermano que teníamos siempre, nos gustaba mucho la radio cuando éramos pequeños, ¿no? Y en Mallorca se oía mucho Radio Alger, mucho. Y hablaban en francés y entonces, claro, te enterabas de la música que ponían, de quién era, ponían cantantes franceses, pero también ponían cantantes árabes, música árabe, ¿no? Y nos gustaba mucho, realmente es una cosa que yo he ido desde pequeña, que la he sentido, ¿no? Muy cercana, ¿no? Entonces, para mí, no, para mí todo el mundo que ha influenciado musicalmente a Mallorca está ahí, en su ribera mediterránea, todo el norte de África, que de Algeria de Mallorca es una noche de barco, o sea, es casi 20 minutos, 25 de avión, es una cosa casi más cerca que Barcelona prácticamente, ¿no? No más cerca, pero digo, está muy cerca, ¿no? Y nos comunicamos muy poco, es una pena, ¿no? Yo creo que antes de la guerra había una comunicación incluso con gente que venía a trabajar en el campo de Algeria y mallorquines que iban y menorquines que iban al norte de África a las recogidas de frutas y de cosas temporales, ¿no? De trabajos en el campo. Entonces todo esto ha llenado nuestra música popular de influencias muy fuertes del norte de África, de Italia, de Grecia. O sea, Mallorca es yo diría que ha sido un recipiente de muchas culturas de que nos han influenciado, incluso la andaluza, el sur de Francia, todo Cataluña naturalmente y Valencia, ¿no? Y todo eso ha sido para mí un descubrimiento desde muy joven en nuestra música popular que yo he estudiado desde pequeña, ¿no? Hablando de cultura andaluza, te interesas por el flamenco, María del Mar, y has hecho un espectáculo con el cantador Miguel Poveda, que es de Sí, Barcelona, por cierto. sí, sí, es catalán y bueno, y es un gran cantante. Y me ha encantado actuar con él, hemos actuado hasta en Nueva York juntos y ha sido precioso siempre. Es un gran cantante y cuando hizo este disco de poesía catalana, pues nos juntamos para hacer esta gira que hicimos y realmente muy a gusto y encantada de conectar. Pues yo he cantado también acompañada por músicos andaluces, por Manolo Sanlúcar, también con el músico también Paco Cepero, que me ha acompañado en un disco que se llama Laná. Él me acompañó en una canción y fue pues mítico también para mí encontrarme con él. Es un gran guitarrista. Y bueno, pues toda la vida me he liado a aprender de todas las demás culturas que han influenciado nuestra música y que la siguen influenciando, ¿no? En el concierto de esta noche, María del Mar, te acompaña Muslem Rajal, un flautista que fue director musical de la orquesta Cham Ensemble de Damasco, con que grabaste en el 2001 un disco, Sí, Anika Mat. ¿Es cierto que os conociste en Damasco? sí, nos conocimos en la universidad, en el Conservatorio de Música de Damasco, que estaba junto a un edificio nuevo que hacían entonces allí, que era la Ópera de Damasco. Y bueno, nos conocimos realmente yo
cuando estuve en este edificio, buscaba al director de la orquesta de la ópera, pero en aquel momento no podía estar y salió Muslem a recibirme, ¿no? Y entonces le hablé del proyecto que yo tenía de cantar junto a un grupo de músicos de Siria, porque estaba preparando un disco sobre Ramon Llull. Y para mí Ramon Llull fue un hombre que buscaba el Oriente también, ¿no? Constantemente, su vida es así, ¿no? De muchísimos viajes al norte de África. Y entonces tener un místico al que tienes que musicar, y que era un hombre que había nacido en Mallorca justo después de la época musulmana, ¿no? Y que había aprendido árabe, y que pues, lo que le interesaba más era convencer a los filósofos de Túnez, de Siria, de Jerusalén, pues, lo que sea, ¿no? Para llegar a una comprensión de las tres religiones. Él defendía pues su religión cristiana, pero de una manera dialogante y de una manera muy especial, ¿no? Buscando los místicos, buscando los filósofos también para aprender, ¿no? Él se miraba mucho en Oriente. Por eso yo, cuando musiqué y cuando intenté hacer un disco sobre Ramon Llull, lo primero que hice fue buscar un grupo de músicos de Siria, ¿no? Y con Muslim lo tuve muy fácil. Realmente fue extraordinaria la empatía que sentimos, y fue muy buena, fue maravillosa la creatividad que tienen ellos, lo que nos han ayudado en este disco, y lo que, bueno, la amistad también que ha surgido con Muslim, que ha venido incluso pues por suerte y a vivir a Barcelona, Cataluña ahora, y estamos ya muy contentos de que pueda estar a salvo él y su familia, ¿no? Después de tanto sufrimiento, ¿no? Precisamente en la época de Ramón Llull, a caballo entre los siglos XIII y XIV, España era multicultural, estaban las tres religiones, Granada era todavía musulmana, Sí, la religión judía estaba muy presente sí, y sí. los cristianos también. Tenemos mucho que aprender de aquella época. Yo creo que sí, es una época que a veces no la tenemos tanto en cuenta, pero yo creo que la gente se relacionaba de una manera más normal. Ahora en el Mediterráneo se relacionan, bueno, en cruceros, a ir a comprar pues alfombras al norte de África y nada más, ¿no? Entonces, yo creo que el comercio que había entonces, las naves que cogía Ramón Llull en Mallorca, cuando iba pues a Venecia, cuando se iba al sur de Francia, o cuando se iba, pues que él tenía que coger una nave que salía, que no, claro, no eran de pasajeros, eran de comercio, ¿no? Entonces este hombre, a su edad, porque navegó hasta los 80 y pico de años, pues buscaba pues esto, el diálogo con diversas culturas y diversas religiones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que él debía ir acompañado de un pequeño séquito, pero que le recibían también, y que sabían quién era él, y que había una comunicación diferente, pero existía una comunicación, yo creo, más de verdad, más en lo que nos interesa como seres humanos, la cultura, el comercio, tantas cosas que ahora pues han quedado pues como escondido todo esto, ¿no? Es como un mundo escondido, ¿no? Cuando vas, y realmente yo hago lo que intento hacer, pues es conocer a gente, escuchar su música y cantar la mía, y intentar dialogar con la música y con la poesía. Eso es lo que intento, un poco la imagen de nuestro místico, que yo creo que para mí es un manual de instrucciones lo que hacía él, ¿no? El diálogo, siempre el diálogo. Siempre. Dentro de unas semanas se cumple un año de los últimos atentados aquí en París, en un teatro, en el Teatro del Bataclan, una sala de conciertos en la que podrías haber dado un concierto seguramente antes o después. ¿Cómo has vivido esa radicalización del Islam, conociendo tus estrechos vínculos con esa cultura? Pues de una forma cada vez diría yo, con una gran pena, ¿no? Porque al principio que yo empecé a ir al norte de África, no existía todo este movimiento tan duro, tan fuerte, ¿no?
Esto empezó, yo creo, con la Primera Guerra del Golfo. Ya yo ahí empecé a sufrir con eso, ¿no? Porque está tan cerca todo. Estas guerras, el sufrimiento también de los palestinos con el mundo judío, todo esto tiene un gran... todo esto nos está haciendo pagar un alto precio y lo pagaremos más alto todavía, yo creo, con todos estos atentados, con todas estas cosas que forman parte de los núcleos de guerra que existen y que es como heridas en nuestro Mediterráneo oriental, ¿no? Como estas grandes heridas que después vinieron también después de la primavera árabe, ¿no? Que todo el mundo se creía pues, que esto se abrirían más luces en todos estos sistemas más endurecidos, y no, al contrario, los hermanos musulmanes han ganado territorio y los violentos, los islamistas violentos han invadido muchas zonas. En Siria hay una especie de caos de unos y otros. Y yo creo que Siria está geográficamente hablando, es como un territorio rodeado por muchas cosas y muchos países y muchas guerras, ¿no? Y entonces desde que hay este dictador allí, desde que está allí protegiendo tanto al mundo militar, bueno, yo lo veo un mundo para mí difícil de comprender cómo se ha llegado a ellos mismos a matar a sus hijos, a estar atacando a los hospitales en este momento directamente, ¿no? Donde, bueno, ya digo, para mí es un caos difícil de explicar y muy sobrecogedor, o sea, porque todo esto yo creo que nos está pasando factura y será más, cada vez más. Y ya no hablemos pues del mundo de los refugiados, ¿no? De la gente que nuestro mar se ha convertido en un cementerio total, ¿no? Y eso es, bueno, penoso el que nosotros mismos, Europa, esa Europa más rica y más todavía en paz, no haya podido arreglar ese asunto, pues poniendo más gente en el Mediterráneo y repartiendo los refugiados. Yo estoy pensando al principio que decíamos cuántos refugiados vendrían a Mallorca, a la península. Han venido menos de 100, creo yo. Entonces, esto para mí es una vergüenza enorme, ¿no? Lo que está pasando, lo que están sufriendo en Italia, en Grecia, ¿no? Toda esta gente que llega y que la mitad se mueren en el mar. Todo esto, bueno, y ya podíamos hablar pues de Libia, donde también desde toda la guerra, lo que ha pasado, que todos los africanos que han pasado por allí, que es como un puente para... El paso. En fin. El diálogo, quizás. Es que todo esto es tan difícil de explicar porque es tan horror que a mí me cuesta de verdad clasificar todo esto para decir cómo lo podríamos ordenar, cómo podríamos salvar esto. Pero yo creo que hay muchas maneras y que nos estamos mirando a nosotros mismos todavía, que falta que miremos a los demás y ayudemos sobre todo. Diálogo. Sí. Muchísimas gracias, María del Mar Bonet, por haber estado aquí con nosotros. Tienen una cita esta noche en el Instituto del Mundo Árabe aquí en París para una sesión de diálogo intercultural, donde tendrá lugar el concierto de esta cantante mallorquina, María del Mar Bonet, acompañada con Muslem Rajah. Y nos vamos a marchar con la voz de María del Mar Bonet y una canción emblemática con letra de Ramon Llull, Digues amic. Digues amic. Es lo que hay que decirle a nuestros enemigos, sí, digues amic. Digues amic, sí, siempre. Yo creo que hay que hablar hasta la última consecuencia, hablar siempre. Y si quieren volver a escuchar íntegramente esta emisión, o incluso verla en vídeo, porque hoy en día se puede, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, por supuesto, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y permíteme también saludar a Nicolás Abdelmazouk, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de que todo salga bien en el terreno visual y auditivo de la emisión. Y nos vamos con este Digues amic. Digues amic. Con la voz de María del Mar Bonet. Diries que és amor.
felicitat en el cor. És la dichosa acollida que m'ha enamorat quan sent cantar la vida i les belleses de la mar. I tens amic que té més gran amor, aquell qui d'amor viu o aquell qui ha mort. Aquell que ha mort respon l'amic lleial, o ja no hi pot